Hola, espero que te encuentres muy bien. En este video te voy a explicar cómo utilizar ley de cosenos. En qué casos es más conveniente utilizar ley de cosenos en lugar de ley de senos. Básicamente, la ley de cosenos se utiliza en triángulos oblicuángulos. ¿Cuáles son esos? Los que no son rectángulos, pero incluso en triángulos rectángulos también se puede aplicar. ¿Cuándo es más conveniente utilizar ley de cosenos que ley de senos? Cuando, por ejemplo, te dan la medida de los tres lados y necesitas calcular un ángulo. Teniendo la medida de los tres lados, puedes calcular con ley de cosenos los tres ángulos. Estas fórmulas son muy fáciles de aprender. Fíjate bien. Coseno del ángulo A, de este ángulo A, va a ser igual a los cuadrados de los tres lados, pero si vas a calcular al ángulo A, el cuadrado de A va en resta. Entonces será b cuadrada más c cuadrada menos el cuadrado de A. Y lo vas a dividir entre dos veces los otros lados que no son A. O sea, entre 2 por B y por C. Lo mismo sucede si quisieras calcular el ángulo B. Por ejemplo, el coseno de B sería los cuadrados de los tres lados, pero fíjate que si vas por el ángulo B, entonces aquí va a ser menos b cuadrada. Por lo tanto, es a cuadrada más c cuadrada menos b cuadrada y lo divides entre 2, los que eran positivos, ac, 2 por a por c. Para coseno de c, ya intuyes cómo va. Son las tres letras al cuadrado, pero como vas por c, esa es la negativa. Entonces será a cuadrada más b cuadrada menos c cuadrada entre 2, las positivas que son por A y por B. Esto es cuando quieras calcular ángulos, pero si tienes la medida de los tres lados. También puedes utilizar ley de cosenos para calcular lados. Fíjate en las fórmulas y son semejantes, en algo se parecen al teorema de Pitágoras. El cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados y esta parte es nueva en la ley de cosenos. Menos, siempre es menos, 2 por el lado B, por el lado C, que son los cuadrados que ya usaste, por el coseno de A, en este caso, y es el mismo que la letra que estás calculando. Es decir, coseno del ángulo A, siendo que el lado que estás calculando es A. Las otras son muy parecidas. Si vas por b cuadrada, pues serán los cuadrados de las otras dos, a cuadrada más c cuadrada menos 2 por a por c por coseno de precisamente el lado que estás calculando, acá será entonces el coseno del ángulo b. ¿Sí? Y por último, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2 por a por b por coseno de c. Yo le llamo a esto que vas a calcular un lado cuando tienes tus datos de tutti frutti. Es decir, un lado B, un lado C y el ángulo A. Si quisieras utilizar ley de senos, no podrías utilizarla porque para usar ley de senos necesitas lado y ángulo con la misma letra. Solamente que tuvieras, por ejemplo, lado B y el ángulo B. Ahí sí podrías utilizar ley de senos. Pero si se te presentan datos como estos, donde te dan dos lados y el ángulo que se forma con esos dos lados, entonces utilizarás ley de cosenos.